Hola, mi nombre es Joan Cavaller, tengo 39 años, vivo en Almenar, en un pueblo de Lleida, mi profesión es mecánico y soy piloto de drift profesional. Empecé a driftear 2008-2009, cuando vi un campeonato que se llamaba las Drifting Series. Allí vi que esto molaba mucho y me dediqué a ello, primero con mi hermano como un hobby y después ya nos dedicamos directamente en el campeonato de España. Empezamos en el circuito de Juneda, era un karting, y también estaba el circuito de Menàrguens, que también era otro karting. Ahí era muy fácil, hace años, hacer tandas porque no había el boom que había del drift y como éramos de Lleida no había problema en hacer tandas todo el día, un fin de semana aquí y el otro allí, y había mucha facilidad de aprender. A día de hoy es muy difícil entrenar entre carrera y carrera, más que nada porque el drift hoy en día está muy vetado por mucha gente que no lo toma muy en serio y se destrozan muchos circuitos. Entonces, pues los circuitos han vetado el tema de hacer prácticas de drift. A veces pagan justos por pecadores, la gente profesional no podemos practicarlo. ¿Qué tiene el drift que no tienen las otras disciplinas de motor? Pues el drift tiene acción todo el rato. Es decir, que el público ve desde que arrancan hasta que finalizan y no es como otras disciplinas que tú ves pasar un coche, da la vuelta, puede pasar el coche. El drift tienes acción asegurada todo el rato. Aparte, puedes ver las batallas y puedes hacer tú de juez, como ves uno, ves el otro, puedes calcular tú más o menos tu puntuación y así distraerte también un poquito. ¿Cómo es el formato? Entrenamientos libres, un par de horitas para ver cómo es la pista, coger el feeling. El sábado se hace las clasificaciones, van saliendo piloto por piloto, coche por coche, hay 3 jueces, uno puede mirar lo que es las curvas, el otro el ángulo, el otro la velocidad y después cogen todas las puntuaciones, las unen y hacen la media. Y al final pues bueno, hay 2 grupos y se unen a uno y al final pues salen las finales. En las clasificaciones es de 1 en 1, pero cuando ya es la carrera son batallas de 2 en 2. Siempre sale primero, adelante, el que ha hecho más puntuación en la qualifying, ¿vale? Entonces después va el perseguidor y después se cambian, pero siempre el primero tiene la ventaja de ver cómo va el tema y jugar tus cartas. El derrape perfecto. Hay mucha gente que lo ve que tiene que salir mucho más humo, ir mucho más de lado. El derrape perfecto es el baile, que el coche no se note que esté corrigiendo, es decir, que cuando tú tomes una curva, la ruedas de delante no hace falta que sea muy rápido ni con mucho humo, pero si la trazas perfecta y con baile, eso es lo principal. ¿A qué velocidad vamos? Depende del circuito. Podemos empezar a derrapar desde 60 por hora. Yo me acuerdo que hay algún circuito que entramos a 150 de lado. Peligroso no suele ser peligroso. En drifting hay pocos accidentes, las velocidades tampoco no son muy altas. En los circuitos hay muchas escapatorias, a no ser que sea una touch, es decir, una carretera abierta, pero normalmente no hay accidentes. Ahí puede ser que haya algún vuelco, pero es un 0,1%. La diferencia entre un coche de drift y un coche de grip básicamente es en los setups de suspensión y dirección. En un coche de drift buscamos que el coche deslice por el asfalto, que sea suave. En cambio, en un coche de grip buscamos la máxima tracción. ¿Por qué cambiamos el motor en los coches? Depende de la categoría del que corras en el campeonato. La M y la Semi-Pro tienen que ser motores que monta el coche de serie. Y tienes la Pro 2 y la Pro, que ahí sí que puedes cambiar el motor y montar el motor que te dé la gana. Si quieres un V12, un 4 en línea, lo que te dé la gana o lo que tú te imagines. Yo en mi coche opté por un motor original Nissan y que de serie está rindiendo unos 250 caballos. Este está un poco modificado, ya no es un RB25, es un RB30. Cambiamos el bloque del motor por un bloque de Patrol, lo pasamos a 3000, hicimos la culata, portamos culata, válvulas grandes, árboles de levas, un turbo mucho más grande y también funciona con bioetanol y está rendiendo casi unos 800 caballos y 930 Nm de par. ¿Por qué elegí un Nissan? Soy amante de los coches japoneses ya desde el minuto 1. ¿Vale? Desde que yo vi la primera película de Too Fast, Too Furious ya tenía un coche japonés y a partir de ahí ya, si no estuviera mi hermano, no hubiera llegado donde he llegado.
siempre ha sido cosa de los dos, ¿vale? Corríamos los dos con el mismo coche, era de los dos. Y como yo era un poquito más loco, pues él me dijo, corre tú la USD porque te será mejor, que él también pilota bien, y así empezamos. Y él es la parte fundamental de que estemos corriendo y que estemos reparando los coches, y él siempre está allí, si no, no es posible. Somos yo y mi hermano, y hay otro compañero que es José, y bueno, somos unos cuantos, porque normalmente vamos también con las familias, al final entre todos unos 14 o así más o menos. Pero yo creo que básico para ir a un equipo tendría que ser un piloto y 2 mecánicos, 3 personas por coche. ¿Qué recomendaría yo para empezar a derrapar? Que sea low cost, es decir, que no te gastes un dineral, lo que sea un BMW, que es lo más básico que hay y realmente lo que funciona y que es económico, soldado diferencial, unas buenas suspensiones, unas ruedas de segunda mano y una tanda. Hoy en día están sobre 100, 120 euros, y con esto te lo puedes pasar de puta madre. La situación del drift en España, le falta una buena publicidad del deporte, porque hay mucha gente que lo desconoce. Yo me encuentro muchísimo cuando vamos en algún sitio, drift, ¿Qué es el drift? Y la gente asocia drift con hacer el gamba en los polígonos y hacer el cabra por la carretera y trompos y redondas, y no es esto. El drift es otra cosa, es controlar un coche de lado por los puntos ya preestablecidos, no por donde da la gana. No se puede vivir en España de esto ni de coña. Si tenemos patrocinadores, nos ayudan a pagar parte del gasto que tiene el campeonato, pues normalmente más del 50% aporta el piloto y el equipo, ¿vale? Entonces aquí es imposible vivir de esto. Tiene que cambiar muchísimo, muchísimo, para que haya pilotos profesionales cobrando. Conseguir patrocinadores, para mí, tendría que ser fácil, pero es muy difícil igualmente. Es lo que decimos del tema del drift, está un poco estancado en la península y cuesta mucho entrar en una empresa grande, que te hagan un buen patrocinio y poder llegar a hacer algo con ellos. Una temporada en LSD, que es el Open Slalom Drift, en un coche de pro, entre neumáticos, desplazamientos, haciendo números pues 15.000 euros, solo ruedas, desplazamientos, inscripción, y que todo vaya muy bien. Si rompes un embrague son 1.000 y pico de euros, si rompes un diferencial pues 600, 700 o más, un palier, lo que sea de motor, paragolpes, carrocería, a partir de ahí ir sumando. ¿Cómo compaginamos el trabajo con las carreras? Cuando los circuitos confirman, tenemos calendario. Entonces nosotros, cuando preparamos los coches para irnos de carrera, que normalmente siempre es en fin de semana, marchamos el viernes, cerramos, eso sí, no hacemos vacaciones, hacemos una semana en verano solo, y el tema de preparar los coches por las noches, fines de semana que no hay carrera. Los mejores momentos han sido los inicios, el primer día de campeonato con un coche nuevo, sin casi verlo probado, y meterte en pista y ver que el coche funciona y que te lo pasas bien, para mí fueron uno de los mejores momentos. El street drifting, para mí eso tendría que hacer, ¿vale? No lo voy a negar, que no he hecho el gamba, como todo el mundo, pero nunca en circulación, donde haya gente o familias en peligro. Ahora imagínate que yo hago el capullo y me meto encima de una familia y mato a alguien, que eso te queda de por vida, es un delincuente toda la vida. Para eso están los circuitos, para disfrutarlos. Y si tienes que hacer 300 kilómetros para irte a Miranda de Ebro, o te tienes que esperar, pues te esperas y sacas la adrenalina donde se pueda. Automoción para mí realmente es mi forma de vida ahora mismo, y creo que seguirá siéndola. Me apasiona la mecánica, los coches, sobre todo los coches japoneses, me chiflan. Siento algo indescriptible, cuando los veo los coches realmente me llena. ¿Cómo empecé a conducir y cuándo? Creo yo que en 14, 15 años, por el campo, con un coche que tenía mi padre, que era un Jeep, un comando, y cuando él estaban trabajando, que recogían melocotones, pues arrancábamos el comando y íbamos a dar unas vueltas por la zona por allí. Me saqué el carnet en 18 años, al cumplirlos ya estaba en la autoescuela. Empecé primero con un Citroën, un ZX, un 1900 diésel, y después ya con el coche que tenía mi padre, que era un Toyota Celica, un 2000 de gasolina, que es el naranja.
El primer coche de carreras que competí fue siempre con el S13, con el Nissan. Hicimos tandas también en circuitos de grip, con el Celica cuando lo cambiamos, lo modificamos, pero como nos tiraba mucho más el drift y nos pusimos a hacer el Nissan. El coche de mis sueños, siempre me ha gustado un GTR, un 35. Mira que son mucho más clásicos y molones los otros, pero para coche funcional, para poder ir también bien con la familia y para poder pasearme con ellos, ir un poco con clase. No te lo vas a creer, 0. Y tengo todos los puntos aún. 0 multas y todos los puntos, aunque parezca increíble. 2 accidentes fuertes tuve. El primero no fue culpa mía, estaba parado en una rotonda y me embistieron por detrás. Y el otro que tuve, parece que estaba cambiando el radio del coche, me cambié de carril y me emputé de frente contra un camión. Estrágalo, rodilla, bueno, estuve mal. 1 año y medio de baja. Te miro a ti. Vale. De pequeños con mi hermano lo que sí hacíamos con mi padre nos llevaba a circuitos de autocross y nos gustaba mucho, la verdad. Ya empezamos karting, íbamos juntos a karting y después, bueno, pues poco a poco. En el colegio no me veía dedicándome a esto. Yo quería ser agricultor en el colegio. Sí, he cumplido el sueño de ser campeón de España 2 veces y bueno, y tener la familia que tengo y la relación con mi familia, mi hermano, tener mi propio negocio, con esto me vale. Las claves de mi éxito han sido la constancia, el sacrificio de yo y mi hermano y la familia, y con esto te lo digo todo. Bueno, si os ha gustado, le metéis un like, compartir y comentar. Nos vemos, familia.